Nominación Maldonado es nuestro hashtag de la noche. Nominación Maldonado, hablamos acerca de la entrada dentro de la terna de aspirantes a la vicepresidencia de la República de Alejandro Maldonado Aguirre. Él es actual magistrado de Corte de Constitucionalidad. Quien ha salido de la terna es el diputado Oliverio García Rodas. No está más, ha presentado su renuncia, si es que se puede tomar como tal, pues su no aceptación a esta nominación de terna de aspirantes a la vicepresidencia, que sigue integrada por Adrián Zapata, por Adela Camacho de Torreviarte y ahora la incorporación de Alejandro Maldonado Aguirre. Nominación Maldonado es nuestro hashtag de la noche. Hoy se hablaba que todo estaba prácticamente arreglado para que en el Congreso de la República se diera la elección de Adela, la designación en este caso de Adela Camacho de Torreviarte como vicepresidenta de la República. La bancada líder ya había anunciado su voto y los 60 miembros de esa bancada ya estaban listos para votar. También lo hacía en su momento la bancada del Partido Patriota, pero las bancadas minoritarias lograron que se diera un receso y será hasta mañana a las 10 de la mañana con una nueva terna que se busque tener vicepresidente o vicepresidenta en Guatemala. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Los congresistas por segundo día no llegan a consensos para elegir al sustituto o sustituta de Roxana Valdetti. La cuestión es complicada para el país, pero es simple dentro del Congreso. Dentro del hemiciclo hay dos grupos conformados, uno por la alianza líder y PP, quienes quieren que se escoja o a Oliverio García, a Andrés Zapata o a Adela de Torreviarte. Muy juntos, líderes y oficialistas piden que se lleve a cabo el proceso. Y deberíamos darnos un día más y mañana jueves poder tomar una decisión. Es mi opinión y es lo que yo estoy sugiriendo para que ustedes decidan. Muchas gracias. Esa terna, pido al honorable pleno que apoye y respalde que esa terna no es idónea, no es legítima y que únicamente viene a respaldar una estructura prefabricada para la corrupción y la impunidad. No podemos avalar eso. Pido que el pleno rechace esa terna y que se proponga una terna de consenso social. Estamos frente a crisis de Estado y como bien se dijo, si estamos aquí avalando impunidad, más tarde será este Congreso y ojalá sea pronto para que se depure y tengamos la valentía de defender una institucionalidad y defender un proceso de depuración de este Congreso. El otro grupo son todas las bancadas minoritarias, quienes quieren que dentro de la terna no exista ningún miembro del Partido Patriota y piden que se incluyan a otros ciudadanos alejados del oficialismo. Nosotros hoy estamos acá, los 62 votos de líder, menos 2 que se han reportado enfermos y que se lo dije anteriormente, para que cumplamos nuestra misión de escoger a un vicepresidente imperfecto, porque es humano al final, dentro de un pleno lleno de imperfectos, buscando a un perfecto que nunca lo van a encontrar. El Congreso de la República no puede regresar la terna. La obligación del Congreso de la República es escoger a una persona de esa terna que enviaron del Ejecutivo. Entonces no le demos más vueltas. No le demos más vueltas y cumplamos con la función a la cual la Constitución Política de la República de Guatemala encomienda para que nosotros podamos cumplir y no estar al margen de la ley. Pero líder y PP entre ambos pueden llegar a los 80 votos necesarios para elegir al vicepresidente. Sin embargo, no se atreven a hacerlo, pues saben que no les conviene políticamente que la población sepa que solo ellos escogieron al nuevo vicemandatario. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Nominación Maldonado es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Nos dice Andrés Azurdia, nominación Maldonado, ¿por qué seguir poniendo en la terna a personas del gobierno? ¿Acaso no tienen gente de confianza afuera? Es lo que plantea Andrés. Nos dice, yo pensé que iban a decir algo sobre Eric Archila. Ah, no, si dicen algo los echan. A ver, yo le voy a contestar con todo el gusto del mundo. Lo voy a hacer yo.
Si usted cree que el hecho de que un ministro de Estado se haya presentado ante una comisión pesquisidora el día de hoy, la cual no se reunió porque no hubo quórum, es más importante que hablar de la selección y la incorporación a una terna del vicepresidente de la República, creo que tenemos visiones diferentes de cuál es la importancia de una noticia y otra. Yo no tengo una defensa oficiosa del ministro Eric Archila Dehesa, que efectivamente es el máximo accionista de Canal Antigua y de Grupo A, del cual pues somos parte. Yo no tengo una defensa oficiosa de su trabajo como ministro de Estado. Lo que yo, Juan Carlos Sandoval, le puedo decir con toda certeza es que en este espacio en el cual yo trabajo, nunca he recibido un solo tema en el cual Eric Archila me haya llamado y me diga no lo toque, no hable de esa forma o no diga tal cosa. De eso le puedo dar certeza, le puedo dar mi palabra de que así ha sido. Creo que mis compañeros coincidirán que nadie nos ha impuesto nunca un tema que tratar. Es más, de los 4 años que llevo yo de trabajar en Canal Antigua, he visto y me he reunido con Eric Archila Dehesa no más de 15 veces en 4 años. Por eso es que creo que la selección de esta noche es hablar de quienes integran la terna para aspirantes a la vicepresidencia de la República. Philip. E incluso, ya lo hemos aclarado en varias ocasiones, pero siempre es bueno refrescar el modelo. ¿Cómo y quién decide el tema que se trata cada noche? Alrededor de las 6, 7 de la noche, dependiendo de los eventos del día, el equipo al que le toca participar cada noche se comunican, nos comunicamos por correo, por mensaje de teléfono, y decimos, miren, estos son los temas del día, ¿cuál tocamos? Y sobre eso decimos. La decisión es de los 3 que se sientan en este espacio. Y no hay absolutamente ninguna participación de personas externas incluso al programa de las 10 p.m. en decidir qué tema va, qué se toca, qué no se toca. ¿Qué hashtag usamos? La responsabilidad de eso es absolutamente nuestra. Así de simple. Seguimos con el tema, estamos con Nominación Maldonado. Nos vamos, nos plantea el Tigre Guerra. Al revisar las hojas de vida de los candidatos para vice, a excepción de Adela de Torre Viarte, son propuestas muy interesantes. Nos dice Ciudadano Activo, cuéntenos cómo es que Maldonado llega a la terna con la salida de Oliverio García Rodas, porque en el Pleno del Congreso de la República no hubo consenso. Hoy se tenía ya bastante avanzado el tema de que bancada líder y bancada patriota votarían por Adela Camacho de Torre Viarte. Ese era prácticamente lo escrito. María Isabel Flores nos plantea, ese señor ya no, ha pasteleado en muchos puestos y en la CC se siente rey y saber cuán honrado es, lo que nos dice Catfish. ¿Y qué se puede esperar si lo que está buscando es quien asolape sus tranzas y amoríos? Es lo que plantea Catfish. Álvaro Folgar, sería error nombrar como vice a Alejandro Maldonado. Hay que conocer su pasado político y tantas cosas más. Carlos Solís, yo creo que de aquí en adelante el pueblo debe de fiscalizar siempre a los gobernantes, jamás dar por sentado que todo está bien. Es los comentarios que se vienen discutiendo en las redes sociales. Esta noche estamos usando el hashtag Nominación Maldonado para hablar de nuestra temática. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos Filip, buenas noches. Un gran saludo para todos los que nos acompañan, invitados a participar de este momento en el que el país se sostiene sobre el debate público, sobre el debate ciudadano. Y por excelencia, ha sido un espacio de debate ciudadano. Yo quisiera de pronto ampliar un planteamiento que ha hecho uno de nuestros colegas de este espacio. El licenciado Ostaldo Zapeta refiere que en Guatemala el largo plazo en política son 24 horas. Me parece que hay que ampliar ese concepto y esa ley que él plantea como ley de la política nacional a 1 hora. El largo plazo en este país se ha vuelto 1 hora. Y de hecho, inclusive en este espacio hemos tenido esa experiencia de tener que ir cambiando los temas porque la dinámica es sumamente dinámica y eso ha exigido que los cambios se hagan, inclusive muchas veces en el momento de ponernos de acuerdo ya antes de entrar al aire. En el concreto tema que nos compete hoy, el ingreso a la terna de vicepresidenciales de Alejandro Maldonado Aguirre, me parece que hay que tener en cuenta un elemento fundamental. Durante el actual periodo de gobierno, la CC prácticamente fue el otro poder a la par del Ejecutivo. Fue la Corte de Constitucionalidad la que sobredeterminó elementos políticos de este periodo gubernamental. Ante la excesiva judicialización de la política y ante la incapacidad de los actores políticos de poder llegar a consensos,
muchos de los temas se dirimieron por la vía judicial y muchos de los temas fundamentales terminaron en la Corte de Constitucionalidad. Desde elementos como la reforma a la formación inicial docente del Ministerio de Educación, que termina quedando firme con una resolución de la Corte de Constitucionalidad, hasta por ejemplo dejar sin validez la cédula de vecindad, que porque el Congreso no tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo y de ampliar el periodo de la cédula de vecindad o de una vez dejarla fuera de circulación, es la Corte de Constitucionalidad la que define que la cédula quedó fuera de circulación. El otro elemento que es tal vez el más preocupante de este periodo presidencial fue que la Corte de Constitucionalidad le dijo al Congreso cómo funcionar. Fue a raíz de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que se pudo detener las interpelaciones y dio la vía para prácticamente desnaturalizar, matarla, de una vez sacarla de utilidad la figura de la interpelación. Entonces la CC ha venido jugando un papel político, un papel de el gran contrapeso o el gran equilibrador político de este periodo. En algunas reflexiones yo planteaba que teníamos un sistema republicano de dos poderes. El Ejecutivo bajo la administración de Otto Pérez Molina y la Corte de Constitucionalidad, porque básicamente el Legislativo y el organismo judicial estaban alineados, se mantuvieron alineados al Ejecutivo. Entonces, me parece que la llegada de un personaje de la Corte de Constitucionalidad, que además ha sido reconocida su trayectoria en diferentes puestos, más allá de los elementos que puedan salir de luces y sombras de Maldonado Aguirre, me parece que Alejandro Maldonado Aguirre es un actor que conoce profundamente el sistema democrático, que ha estado en posiciones tal vez complejas para dirimir y generar válvulas de escape para evitar un rompimiento. Y es por eso que la figura de él me parece en esta coyuntura particularmente interesante, porque alguien como él no se atrevería a sacrificar el sistema democrático, por lo menos esa es la presunción. Él no pondría en riesgo un sistema que ha venido defendiendo y que ha venido estabilizando. Puede decirse que con algunas resoluciones criticables, pero que ha venido generando esas válvulas de escape para mantener el equilibrio del sistema constitucional. Y el último elemento que yo creo que hay que resaltar es que él no representa un interés político futuro. Es decir, Alejandro Maldonado Aguirre, por la edad, no estoy tan seguro si podría en alguna medida buscar una reelección después del paso por la vicepresidencia. Es de esos actores institucionales que el mismo sistema por edad ya los está desechando. Entonces me parece que cerrar su trayectoria con el servicio al Estado desde una posición como la vicepresidencia en un momento tan crítico para el país puede generar una válvula de escape para lograr consensos en el Congreso de la República. Nos vamos a las redes, estamos esta noche con Nominación Maldonado. Omar nos plantea: grave error, Guatemala quiere a alguien sin vínculos con el Partido Patriota, él es magistrado por apoyo oficial. Su hijo es jefe de la Conred. Sí, pero no es... Eso es como Suri Ríos y el pero, general a ver, Ríos Montt. Y hay que decirlo que no lo es desde esta administración. No, tiene ya de la administración pasada. Trayectoria. Paulo Álvarez nos dice: costo político es muy alto para los diputados. Nos dice Alfredo: si mañana se elige al nuevo vice de esta nueva terna, ¿qué pasará si el pueblo no está de acuerdo el día sábado? ¿Qué pasará? Ese es el planteamiento que nos piden saber. Yo creo que pongan a quien pongan, la gente que vaya a manifestar el sábado no tendrá mayor calma. Esa es mi lectura de esto. Se me hace que allí se está cocinando un tamal bien rancio, es lo que plantea Antonio. El señor Guerra: líder que se queme, están más quemados que el diablo. Matrimonio líder PP. Eso dice, se evidenció hoy. Hoy se evidenció más que... Sí, hoy se evidenció más que nunca la alianza líder PP también, como al verse como evidencia lo aplazaron. Nos dice Hugo: el presidente parece que está bajando aguacate, solo escoge y escoge sin sentido, es lo que nos plantea, haciendo el uso creativo de esta analogía. Gaby nos plantea: sé que es de Conred, pero realmente no sé por qué lo escogieron. No siento apto para vice. Estamos hablando de el papá de Alejandro Maldonado Aguirre, no de su hijo, que sí es efectivamente el secretario ejecutivo de Conred. Congreso transparente, nos dice: ante una terna fingida, la discusión y deliberación en el Congreso se pierde. Linda Castro: él apoyó la revocación de la sentencia por genocidio y el recorte de Paz y Paz está en la CC por el PP, no a Maldonado, es lo que plantea
linda. Aquí habrían cosas, creo que no nos pondríamos de acuerdo en cuanto a ese sentido. Ya hemos tenido la discusión de si el plazo de paz y paz era de uno u otro término y el término de genocidio. El momento político es totalmente distinto. Exacto. Solo pierden el tiempo y al final terminarán con el peor, nos dice Samuel, y el ingeniero Rodríguez, el presidente propone y el Congreso selecciona uno, así de fácil. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Pele Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Cristian, y buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Yo quiero empezar con la analogía que hacía nuestro televidente sobre que el presidente está bajando aguacates. A ver, en medio de lo chusco del comentario, bueno, sí, no deja de tener razón en un sentido. Y es que ya van 2 strikes aquí. El primer strike es la primera terna de Carlos Contreras, que genera pues toda la duda sobre la legalidad, la constitucionalidad de designar a Contreras. El caso nunca se llegó ni siquiera a analizar por las instancias jurisdiccionales correspondientes, antes incluso de que se generara una potencial impugnación o el debate jurídico constitucional. El presidente saca a Contreras, sube a Oliverio García, pero ya vimos que la designación de Oliverio primero genera toda la discusión sobre cómo, si subía Oliverio, subía por asociación Daniela Beltranena, entonces eso genera toda una fuente de críticas y de oposición desde sociedad civil y sobre todo desde la ciudadanía libre y autónomamente movilizada. Y bueno, entre eso y pues la tensión que generó la candidatura de Oliverio, pues hoy la tercera terna oficial realmente es sacar a Oliverio y subir a Alejandro Maldonado. Para mí esto es un reflejo de algo sumamente complicado. Y es que estamos viendo otra vez la materialización de una frase abstracta que hablamos aquí. Esta crisis degeneró o provocó que el gobierno prácticamente se volviera un gobierno de cartón. Un gobierno sin legitimidad, un gobierno sin margen de maniobra y un gobierno sin capacidad de operación política. Obviamente, enarbolar esa frase pareciera muy abstracta, pareciera difícil de aterrizarlo. Si lo llevamos de lo abstracto a lo concreto, ¿qué es tener un gobierno de cartón sin credibilidad y sin margen de maniobra? Es proponer una comisión de notables para reformar la SAT y que se caiga. Proponer 2 ternas y que las 2 se me caigan. Supuestamente tener ya el consenso para que Adela de Torreviarte fuera electa hoy vicepresidente por el Congreso y que se caiga. O sea, el gobierno, el presidente Pérez Molina, no se da cuenta de lo precario de su situación y la mayor materialización de esa precariedad es el hecho que las pocas acciones de gestión política que ha llevado a cabo en las últimas 2-3 semanas, todas se han caído. Y todas se han caído particularmente porque no tiene aliados. Nadie está dispuesto a meter el pecho para defender o para coadyuvar o para coaligarse con el Ejecutivo en algún tipo de gestión excepto política. Excepto líder. Pero por una situación que ya hemos analizado, que ellos, de verdad, el escenario que menos les conviene es que haya la crisis se agudice. Que la crisis se agudice y en algún momento se trastoquen los tiempos de la elección. Líder básicamente opera bajo 2 intereses. Primer interés, líder es el que tiene el incentivo más grande de que nos vayamos tranquilitos de aquí a septiembre, porque como ya lo hemos dicho, Valdizón y compañía salivan por el hecho de que van primero en las encuestas y tendría que ocurrir algo sumamente extraordinario para que no quede en primer lugar en la primera vuelta. Y segundo, líder también reconoce que el tema subyacente de esta manifestación es cierto. Se pidió la cabeza de Valdetti, hoy hay algunos grupos que piden la cabeza de Pérez Molina, hoy que hablan de depuración, de reforma del sistema. Pero el tema subyacente de la movilización citadina es un descontento contra el sistema corrupto de hacer política en Guatemala. O sea, la idea que el Estado es un botín. Y si a alguien no le conviene, es al que viene. Ajá, y entonces que la ciudadanía está empoderada. ¿A quién no le conviene? Al que viene. Porque eso es limitar espacios de incidencia de cara al siguiente gobierno. Entonces líder, por eso, líder es como que el más interesado que la cosa baja de intensidad. Porque lo que quieren es llegar a septiembre y ser el nuevo gerente de la cosa pública. Se me acaba el tiempo. Vámonos. Estamos esta noche con nominación. Maldonado,
Aurora, es cierto, pero Rabé debería de ejercer mejor su puesto y evitar que los diputados hagan lo de siempre. Nada, es lo que dice Aurora. Verónica, la edad no es un impedimento, es lo que plantea Verónica, o sea que no está dentro de las... creo que no se refería a un impedimento legal, el licenciado Castillo, sino a un impedimento de carácter social, o sea que no fuera atractivo ante el electorado. Ya somos el tema más comentado esta noche en Twitter a esta hora con Nominación Maldonado. Ana nos plantea, con Nominación Maldonado, él tiene años de trabajar porque se respete la Constitución, es una persona honorable, es lo que nos dice Ana. Ana nos plantea, Nominación Maldonado, no llegaremos a un consenso si el Congreso es pluripartidista, sin ideologías concretas. Nos plantean también, consideramos es un buen funcionario, pero sería un salvavidas para el gobierno, tendría que asumir desgaste de gobierno. Como ya planteaba bien el licenciado Castillo, creo que ya está llegando a la parte final de su carrera política y tampoco tendría mucho más que perder. Marcelo nos plantea, Nominación Maldonado, y lo peor es que el presidente o sus asesores todavía no han entendido el mensaje, es lo que plantea Marcelo. Coca Godoy, totalmente de acuerdo, tanto la corte anterior como esta enchapada de política. María nos plantea, ahora negar el genocidio es ser defensor de la democracia, es lo que nos plantea María. Son temas distintos, completamente distintos. Creo que hay argumentaciones de uno y otro lado, y en los momentos políticos son distintos. Totalmente. Con lo poco que falta, mejor deberían de elegir vicepresidente. Leoni nos plantea, ¿sería posible elegir a vicepresidente que esté fuera de gobierno, digamos del sector privado? Casip, por ejemplo, posible sí podría, pero en este momento hay 3 nombres y el Congreso pues tendrá esas posibilidades, al menos de que los consensos no lleguen. Que renuncie Otto Pérez Molina y se elija un gobierno de transición. Ese escenario es mucho más complejo, muchísimo más. Jonathan Gardón, Nominación Maldonado, el presidente necesita a alguien de su confianza y nosotros a alguien que respete la lucha contra la corrupción. Lo escucho, licenciado Castillo. Yo quisiera de pronto plantearle a Alejandra un escenario, digamos, en este momento, ante la crisis que ya se dio y la crisis que sigue absorbiendo liderazgos vinculados a los altos cuadros del Partido Patriota, hemos entrado en una espiral de descalificación y señalamientos en donde cualquiera que se ponga en esa terna va a tener una cantidad de descalificaciones y de señalamientos. El tema no es en contra de personas, el tema es quién garantiza la estabilidad del sistema, quién tendrá la capacidad de mantener el sistema constitucional funcionando. Podemos encontrarle a cada uno de los que se vayan poniendo una cantidad de señalamientos de pasados oscuros, etcétera. Pero el momento político que estamos viviendo exige a alguien que esté comprometido con mantener el sistema democrático y el sistema constitucional. Y ahí me parece algo muy importante lo que sucede en el Congreso el día de hoy. El día de hoy, las pequeñas bancadas... Que a ver, licenciado, esta es una opinión muy personal. Yo, de los 3 que veo, no veo ninguno que tenga algún interés de romper el sistema. Por el contrario, los 3 son personas institucionales, orgánicas, de decir, mire, el sistema tiene que funcionar. Pero las capacidades son muy diferenciadas. Ahí estamos hablando de otro tema. Las capacidades son muy diferenciadas en esa terna. Aquí, de pronto, lo que hay que rescatar en el espacio político del Congreso de la República que vimos hoy es cómo los pequeños vencen una alianza que se había venido dando en el Congreso de la República y que tenía avisos de tener elementos electorales. La alianza PP Líder hoy se consolida, Líder tratando obviamente de evitar la vinculación directa, pero se pone en una posición en la que directamente beneficia al Partido Patriota, al partido oficial. Lo que vimos en el Congreso de la República es cómo bancadas pequeñas, que fueron en algún momento socias del Partido Patriota al inicio de esta legislatura, hoy le pasan la factura al partido y empiezan a generar espacios de fuerza y espacios de alianza para generar el contrapeso. Lo que hay que rescatar aquí es que ya la variable electoral ha contaminado profundamente cualquier tipo de consensos y de negocios, inclusive dentro del Congreso de la República. Y lo que esto está, la oportunidad que está abriendo es para que la denominación, no recuerdo la designación. Es el concepto exacto que dice el artículo 192 de la Constitución. La designación que no responda al momento electoral, que no responda a competencias político-electorales, porque el día de hoy ya se daban señalamientos de que hay posibles candidatos a la presidencia o vicepresidencia que pudieran estar buscando ser en este momento vicepresidentes. Ese tipo, digamos, de señalamientos enrarecen
el panorama, eliminan la posibilidad de acuerdos y consensos y reducen la capacidad de diálogo político dentro del Congreso de la República. Que quizás quien lo dejó más claro fue la última declaración que dio Luis Rabé Tejada, quien dijo, si ellos quieren poner a doña Sandra, que la pongan. Eso fue lo que dijo de manera textual, creo que refiriéndose a que la moción privilegiada de hoy, que fue rechazada, fue propuesta por la bancada Unidad Nacional de la Esperanza a través de su jefe de bancada, Orlando Blanco Lapola. Voy a las redes con Nominación Maldonado, son las 10:33, todavía tenemos un par de minutos para escuchar a Alex Chicola. Majestic nos dice, defiende genocidas, revocó a Paz y Paz, avaló esta Corte Suprema de Justicia, no gracias, es lo que dice Majestic. También nos plantea, invitamos al presidente a escuchar la demanda ciudadana, actúe con transparencia. Greta, como magistrado no ha sido el mejor, votó en contra del genocidio y llegó a ser magistrado por el Partido Patriota. Yo creo que habría que hacer una salvedad. Sí, el Partido Patriota votó por él, pero quienes tenían en ese momento la llave... Era la UNE Era Gana. la UNE Gana, sí. La CC y Maldonado defendieron a Ríos Montt en contra del dolor del pueblo Ixil, no es imparcial, es lo que plantea Luis. Presidente está tan aturdido y asustado que lo que le refuten, eso cambia, ya se siente que pierde la silla, es lo que nos dice Nelton Rivera, nos plantea, Pérez Molina sigue necio en sostenerse en la guayaba, debe renunciar ya. Nos dice Alejandro Cifuentes que si fulano, que si mengano o sutano, todo este alargue es para desviar el tema de la R. Neulson Rodríguez nos plantea que se quede como vice alguien de la URNG o WINAC, es su propuesta. Vilander nos dice, solo falta que proponga el presidente a Pesaró, Sigudi Rivera o al Junior, es lo que nos dice. Es lobo de la misma loma, no quieran desvincularlo ahora del gobierno, es lo que nos plantean. Y Héctor Peláez, ¿qué pasaría si pasan los días y el Congreso no decide a quién de los tres y hasta las elecciones? Lo que hay que referir es que el Congreso crecería indudablemente la presión social y por supuesto la falta de institucionalidad, pero no hay un plazo fatal. No hay plazo fatal. En ese escenario básicamente lo que se hace es que hay un arraigo de facto contra el presidente Pérez Molina. Quédese ahí. Porque él no podría salir de Guatemala. También básicamente es decir, mire, usted no se puede enfermar y no le puede pasar absolutamente nada, porque ahí sí no hay ejecutivo. Un vacío de poder. Hay un vacío de poder, pero también como lo hemos mencionado, digamos que operativamente, si yo saco la figura del vicepresidente del Ejecutivo, pues el Ejecutivo puede seguir caminando, sí, pero con vacío institucional, eso sí, pero tampoco no es como que me implosiona o sencillamente la cosa no funciona. ¿Qué está pasando? Yo sigo sosteniendo la tesis de que el reencauce institucional debe de empezar con un esfuerzo del presidente por salir a establecer una coalición amplia de estabilidad, una coalición por la gobernabilidad. Ese es el punto. Eso implica tocar la puerta de diferentes actores de sociedad civil, entendiendo sociedad civil como actores extra o extrapolíticos, la academia, organizaciones sociales, el sector privado, tanques de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque él lo que necesita es tratar de restablecer una coalición por la estabilidad. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no se genera esa coalición por la estabilidad, aquí no importa a quién se nomine para la terna, nadie es lo suficiente prístino y virginal como para ser del agrado de todos. Por ejemplo, el tema de Maldonado. A Maldonado ya estamos viendo... Pero, a ver, quizás el único referente que tenemos de una crisis como esta salió bien librada porque la gente sí tenía un gran respeto por don Arturo Gerbrujer Asturias y por Ramiro de León también por Carpio. Ramiro de León. Entonces, pero esa figura hoy yo no la veo. Existe. Hoy no la veo. Ese es el gran problema. El problema que hoy tenemos es que primero tenemos una ausencia de liderazgos políticos. Volteamos a ver y entonces decimos, bueno, pensemos en un listado de 10 personas que podrían ser notables para esos cargos. Primer problema es que como sociedad estamos tan polarizados que si yo pienso en un empresario, alguien va a decir no, porque él es empresario. Si yo pienso en un dirigente social, alguien más va a decir no, porque está del otro lado o piensa de esta forma, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando hoy, verdad? Por ejemplo, el tema de Paz y Paz, sí, o sea, el tema del genocidio, es lo que está la fragmentación ideológica derivada del caso Ríos Montt, hoy básicamente genera que se juzgue en función a posiciones ideológicas. Segundo, por eso les digo, mientras la decisión se siga percibiendo como es
el presidente solito quien está tomando la decisión, sin un esfuerzo de generar una coalición por estabilidad nacional, siempre, siempre, siempre va a haber forma de cuestionar cualquier candidato. Por ejemplo, Adelita de Torrevierte. Ya hoy estaban surgiendo los cuestionamientos sobre su manejo de la reforma policial, sobre el hecho de que haya tanta corrupción de la policía en sus narices. Pero ella no ha sido contundente en nada, Filipe. No, totalmente. Ni cuando fue ministra de Gobernación, ni al frente de la reforma policial. Es alguien inmaculado, alguien que no tiene tanta tacha, pero que no ha, ha representado avances significativos. Pero ese es mi punto. Mi punto es que a menos de que se logre establecer una terna o un personaje de consenso entre varios sectores, siempre, quien yo lo levante, yo puedo levantar al rector de San Carlos y las privadas van a decir, nada, porque es de San Carlos. Yo puedo traer a alguien del mundo de la academia privada, pero van a decir, nada, porque es de universidades privadas. O sea, siempre va a haber una fuente de crítica. Y la única forma de minimizar la fuente de crítica es que hay un esfuerzo desde el Ejecutivo por tender puentes con otros sectores y decirle, miren muchachos, la procesión o la cargamos juntos o se me va a caer. Y el hecho de que ya el Ejecutivo haya abanicado 2 veces con las 2 primeras ternas ya es mala señal. Yo le hago una pregunta al licenciado Castillo, que hablaba del caso de Adela Camacho de Torrevierte. ¿Usted ve, Lic, de verdad que algo pueda pasar importante de aquí a 8 meses? Porque yo, o sea, al menos de que la presión ciudadana sea tan grande que busquemos efectivamente reforma a la ley electoral y de partidos políticos, reforma al sistema judicial, al menos que eso sea lo que la ciudadanía clame, yo no veo el escenario. Yo lo amarraría con varios que preguntan qué pasaría si el viernes no llegamos, y no hay electo un designado un vicepresidente. El problema es que la indignación ciudadana está empezando a cobrar las cabezas que se le atraviesan. Esto es como la toma de la Bastilla. Y yo lo refería en algún análisis previo. El paso de la indignación ciudadana a la ira colectiva es muy delgado, claro. Es un paso que se puede dar de manera muy corta. Y entonces, si el Congreso no tiene la capacidad de políticamente generar una válvula de escape, se van a ir en contra del Congreso y al final se va el presidente, se va el Congreso, lo que vamos a tener es un descabezamiento del sistema constitucional. Y también una última cosa, yo sé que nos tenemos que ir a corte, pero el otro problema que hay en esta ecuación es que el presidente está lanzando nombres. Y la sensación es que aquí esto va a ser una elección gato pardo. O sea, tuvimos que cambiar a Roxana Valdetti para que todo siguiera igual. Pero el presidente y el Ejecutivo, y ni el Congreso, ni ningún actor políticamente relevante, ha salido a decir, miren, vamos a elegir vicepresidente. Restablecido el orden político, depuramos. Porque aquí hay que sacar cuadros gangrenados de la administración pública. Y después de eso, con el poco capital político y reconociendo que estoy a 7, 8 meses de entregar el cargo, voy a tratar de empujar algún tipo de reforma, ya sea en el tema electoral, servicio civil y demás. El problema es que a estas alturas del partido no hay una agenda. O sea, aquí se están tirando nombres al aire para ver quién llena el vacío institucional, pero no se está diciendo qué va a pasar un día después de electo o de designado el vicepresidente sustituto. Y eso genera 2 cosas. Primero, ahuyenta a buena gente. Porque hay buena gente que han habido acercamientos que le dicen, mire, usted estaría interesado en asumir. No, hombre, ¿yo para qué? ¿Yo qué voy a ir a hacer ahí? Y solo para que usen mi nombre para medio darle oxígeno al régimen. No, hombre, no, gracias. O sea, el mensaje que también el presidente, ahí es donde sí, y yo señalo la falta de liderazgo de él, es que no solo se trata de elegir vicepresidente y sigamos como que no pasó nada. Esto tiene que dar inicio a un proceso de reencauce, de depuración, a un proceso de reforma institucional en la medida de lo posible. Y no solo en lo que queda. 8 meses. Y por eso les digo, no solo es poner nombres, porque ya vimos que si yo sigo tirando nombres al aire, la ira colectiva los va a empezar a bajar. Y aquí, por eso les digo, nadie va a ser lo suficientemente prístino para que les guste a todos los actores relevantes. Entonces, aquí la única forma es coalición por estabilidad y una agenda de reencauce. De lo contrario, las ternas se van a seguir cayendo. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Nominación Maldonado, siendo el tema más comentado a esta hora en Twitter. Nos dice Susi, es cierto que a todos le vamos a encontrar defectos o pasado oscuro, pero eso significa que debemos de conformarnos. Es su pregunta. Héctor Guzmán, no importa
quien se elija como población no estaremos tranquilos si no lo elegimos nosotros. Bueno, no estuvimos de acuerdo con el que elegimos nosotros. Sí. Ese es el primero de los temas. O sea, pero eso es mandato revocatoria, sí, es pero, válida. De acuerdo, pero con el que no elegimos, con el que elegimos nosotros, tampoco estábamos de acuerdo. El extraordinario actor y comediante Jairón Salguero tuitea esta noche con nosotros desde su cuenta oficial y nos dice que pongan a Valdizón. Así ya no puede ser candidato. Es lo que nos dice Jairón. El analista y licenciado Mario Archila nos dice: era unionista, su hijo es jefe de Conred, no creo que el Congreso no pueda pedir nueva terna, es lo que nos plantea el licenciado Archila. Dayane nos plantea: es un candidato de gran trayectoria y persona que goza de honorabilidad, Luis Guzmán, porque si la terna es de 3 y uno no califica, que escojan entre los otros 2 y ya. Ahí hay un debate jurídico de que si no hay 3 que puedan ser designados, no habría terna, como lo refiere el artículo 192. Luis Guzmán, porque si la terna, ya lo leía, Karen nos dice: qué triste que no haya nadie que no tenga algo turbio en su pasado. Carlos Salazar: nadie podrá salvar esta institucionalidad de intereses mezquinos, corrupción, tráfico de influencias, es un Titanic y no veo liderazgo ni coordinación. Y nos plantean: ni licuado saldrá uno competente. También nos plantea: mientras tanto seguiremos viendo el circo en el Congreso y el presidente sigue intentando e intentando. Son los comentarios que tenemos a esta hora en nuestra cuenta en Twitter, y por supuesto que seguimos con Nominación Maldonado siendo nuestro hashtag de la noche. Pausa y regresamos con más a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. La hora de ayudar a muchos más. Gracias, Pablo. De todo eso y mucho más hablamos mañana. Oiga, le dolió a Lica ahí la goleada de Comunicaciones sobre Antigua. ¿Qué le digo? Vámonos. ¿Pero por qué no dicen nada de los cremas? De los del Madrid. No, pero eso no clasificó el Madrid. No hay que taparlo, no hay que obviarlo, dice usted. Hay que decirlo. Fabio Rivera nos plantea a través de Nominación Maldonado: todos los diputados les gusta recibir su sueldo, más no trabajar, quieren meter a toda su familia. Luis, el presidente y el exvice son los responsables del robo en la SAT, ellos son los que eligieron a los ladrones. Iván Salazar, que elijan entre Paredes, Contreras y Alvisures, es lo que nos dice Iván. Nos dice también Luis: la elección del vice está bien, pero desvía el tema principal, ¿dónde está el dinero robado a la SAT? Chávez nos plantea: Maldonado, cercano a Arsuto Reviarte, contrató a gente de su partido en la Policía Nacional Civil. Zapata, su trabajo adorno, es lo que nos dice. También es obligatorio que exista un vicepresidente, el presidente del Congreso no puede suplir al presidente, es lo que nos plantean. Hay un mecanismo, sí, pero tendría que renunciar al presidente y haber una inexistencia y el Congreso ir nuevamente a esa designación. ¿De verdad creen que existe alguien del que estén conformes? No hay, es lo que plantea José Herbert Bolaños. ¿Qué pasa con su magistratura en la CC? ¿Queda vacante? Renuncia. Hay un corrimiento. Hay dos interpretaciones. Hay quienes dicen que sube su suplente y se tendría que elegir suplente. Hay quienes dicen que se tendría que elegir a un nuevo magistrado titular. Nos dice la licenciada Helen Mack, tuitea desde su cuenta oficial esta noche con nosotros: Nominación Maldonado, responsable de la ilegitimidad de la CSJ y Cortes de Apelaciones, dando paso a la cooptación del sistema judicial que está para otorgar impunidad. Ojo, es lo que nos dice la licenciada Helen Mack. Y Pablo José Lima, a quien saludamos desde este espacio, nos dice Suger como la opción. Creo que las opciones de las que hablaba, nos dice también, licenciado, ¿qué pasará el 16 con la amenaza entre líneas de Valdetti en sus declaraciones? Creo que se refiere, Mánfilo, acerca de que pues Roxana Valdetti decía que de haber sido necesario, sacaba 50,000 o 60,000 personas. 66,000 dicen que llevaron la última vez. Que era lo que planteaba. Yo creo que hoy ya sería absolutamente innecesario. Para cerrarlo, licenciado Castillo. Yo quisiera cerrar esta noche planteando algo que en este espacio ha caracterizado el planteamiento de casi todos los colegas que hemos estado acá, de todos los colegas que pasamos por este espacio de las 10 p.m. Acá no hacemos defensa oficiosa de personas.
Aquí no estamos ni apoyando, ni catapultando, ni defendiendo a Maldonado Aguirre, sino hemos intentado con nuestras argumentaciones decir que lo primero en este momento es mantener la estabilidad del sistema, garantizar que el orden constitucional no se rompa. Y aunque hay serias críticas de muchos tuiteros de decir que nuestro actual orden constitucional ha contribuido a que haya corrupción, está bien, lo compartimos completamente, pero no es la forma haciendo un borrón y cuenta nueva, quebrando el sistema, porque la restitución del sistema puede ser mucho más cara que la enfermedad. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunos tuiteros, y agradezco a Ciudadano, no recuerdo la cuenta exacta, pero que nos plantea que el que llegue va a llegar a pachar los clavos de Roxana Baldetti. Ese me parece que sería la soga al cuello para cualquiera que salga electo. Hay que recordarle al que salga electo que ya un vicepresidente, en este caso una vicepresidenta, fue revocado su mandato de representación por la ciudadanía, por el pueblo. Así que el que llegue va a estar sujeto a la fiscalización del pueblo de Guatemala, que ha entendido que la democracia es trascender a rayar una papeleta de únicamente emitir un voto. Y yo quiero de pronto retomar el planteamiento que nos hace Julio Gutiérrez, cuando nos dice 8 meses es un gran espacio de tiempo político, y totalmente de acuerdo. Por eso, la designación del sustituto de Roxana Baldetti debe ser alguien que esté comprometido con mantener la estabilidad del sistema. Más allá de los señalamientos que ya se han hecho por diferentes tuiteros, me parece que no hay aquí una defensa oficiosa de nadie, de ninguna persona, sino de que de lograr en mayor medida sostener el sistema, y que una trayectoria que ha venido generando válvulas de escape para sostener ese sistema pueda llevar a feliz término este periodo gubernamental. Para cerrarlo, Chicola. Aquí, a ver, justamente estaba en una discusión con un tuitero sobre el escenario legal en caso el Congreso siga aplazando la elección. ¿Qué puede ocurrir? Un ciudadano puede venir e interponer un amparo porque el Congreso no está atendiendo su función constitucional de elegir al sustituto de la vicepresidenta. Pero ahí se genera un escenario idéntico o prácticamente idéntico al escenario que hemos visto ya en varias ocasiones a la hora de elegir presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Corte puede venir y dar con lugar el amparo y decirle, Congreso, elija, pero mecanismos coercitivos para de veras poner contra las cuerdas al Congreso y decirle, de veras elija hoy, no hay muchos. Entonces este tuitero me decía, pero es que también entonces entra ahí el delito de desobediencia judicial o de incumplimiento de funciones. Sí, pero es que ahí estaríamos hablando entonces que eso implicaría que para que el delito empiece a caminar, se tendría que ir y solicitar ante juicio. Pero aquí no hay plazo fatal. Ajá. Aquí no hay plazo entonces, fatal. Por eso les digo, o sea, si el Congreso se sigue retrasando, puede haber un amparo, pero básicamente no copiamos el mismo escenario de presidente y de Corte Suprema de Justicia, que a menos pero ahí sí había un plazo fatal. Pero por ejemplo ahí el Congreso puede decir, nos vamos a reunir todos los días, pero resulta que todos los días no llegamos al consenso, entonces no elegimos. O sea, no hay un momento que las herramientas institucionales para de veras ahorcar a los diputados y decirles, elijan, se quedan cortas. Pero a ver, hay que ser claros. La alianza entre el Partido Patriota y el tiene Partido los votos. Ya está, tiene los votos. Hoy lo que no quisieron es asumir el desgaste político. Sí. Los votos ya están. Porque entonces eso me lleva al otro tema. Es que no solo se trata de tirar el nombre, se trata de una agenda de reencauce institucional. Y eso falta en todo este debate. Porque aquí podemos poner a la persona más proba y notable que sin una agenda de reencauce institucional solo van a utilizar su nombre para oxigenar al gobierno. Y de igual manera puede llegar una persona con pocas capacidades que al final sería gatopardismo. O sea, aquí la idea es decir, ¿qué va a pasar un día después de designado el sustituto de Baldetti? Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento.